Vamos a comenzar esta charla con la doctora Obligado, jueza de familia, es profesora en la Universidad de Mar del Plata, en la Facultad de Derecho, en la Universidad FASTA. Tuvimos el privilegio algunos de tenerla como profesora. Por ahí para aquellos que no la conocen, en lo personal para mí es como una de esas profesoras que uno no las olvida, que por ahí traducido a lo que es en el ámbito de los artistas, que cuando dicen que traspasan la pantalla, en el caso de Clara, es esas personas que uno trasciende por ahí la relación profesor-alumno y ya va un poco más, termina siendo un poco algo más del lado humano. Así que la verdad que un placer haberla tenido como profesora. Se aprende con eso. Así que bueno, la idea es hablar un poco y repasar. Ya hemos escuchado bastante sobre la ley de alquileres, pero también se genera un grado de confusión por distintas vías de comunicación, más que nada en las redes sociales, a veces un poco porque hay distintos tipos de vías de comunicación, de información, alguna maliciosa. Así que es bueno también reforzar, más que nada, como hablábamos en la previa, todo lo que es con fin habitacional, que es donde se dieron los grandes cambios. Así que bueno, bienvenida Clara, bienvenido Diego, que va a ser el moderador. Después vamos a pasar a lo que es las consultas, si la puede ser por chat, un poco precisas en el caso que las quieran hacer, así las leemos rápido. La idea es no demorarnos mucho, no demorarla a Clara, y bueno, darle continuidad y que tengan todos conceptos claros. Así que bueno, bienvenidos a los dos. Te paso la posta, Diego. Bueno, más que nada vamos a organizarnos como siempre, tenemos el chat para ir haciendo preguntas, Seba siempre está atento a las preguntas que se puedan ir surgiendo, vamos a intentar aprovechar el tiempo de Ale, ese valioso tiempo, y destacar dos cosas. Primero, cuando enseguida le planteé a Ale esta idea, siempre generosa como es ella, una mujer con mayúsculas y muy generosa, y yo destaco aparte de esa docencia y esa oratoria que ella tiene, esa pasión que ella tiene por el derecho, a mí si hay algo que destaco de Clara, sobre todo para los colegas que nos están viendo de otras provincias o de Capital Federal, es que es una jueza muy comprometida en una sensibilidad muy especial. A mí me encanta de Clara que cada vez que le toca determinados casos muy difíciles, muy complicados, en adopción, casualmente ahora tenemos ahí un caso también que lo vamos a comunicar y aprovecho esta introducción, Ale, para decirles que ella también ahora se ha movido mucho en un caso casualmente de unos papás de Miramar, unos papás jóvenes de Miramar, que han tenido una beba que nació aquí, muy cerca, acá en el hospital, el materno nuestro, y estamos necesitando, y Clara se ha movilizado mucho, estamos necesitando algún departamento que permita, porque ahora Ale por ahí lo va a poder explicar, lo mejor para esta beba que tiene 8 meses, 9 meses y que nació así, necesita hoy poder tener el contacto con su mamá, el contacto piel a piel, pero también los médicos le piden que esté cerca del materno, es decir, que por cualquier situación pueda ese bebé estar ahí a poca distancia. Así que bueno, que seguramente Clara va a decir, tenemos el artículo 1199, que en un caso como este más que nunca lo podemos usar, así que por ahí si hay algún colega de Mar del Plata que nos está escuchando, algún colega de Buenos Aires que por ahí tiene algún departamento aquí en Mar del Plata, cerca de acá de Santa Fe y Castelli, bueno, quería aprovechar este momento para también pedir esto, que sé que Ale a veces no duerme cuando tiene estas situaciones como jueza, en todo lo que tiene que ver con los derechos de los niños, de los chiquitos. Así que bueno, quería destacar esa parte que a mí sinceramente de vos, Ale, me produce también una admiración muy profunda. Gracias, 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 gracias. Muchas gracias. Bueno, empiezo entonces. Empiezo Todo nomás. tuyo. Muchas gracias. Bueno, la verdad que sí, tenía un interés creado más allá de las palabras de Sebastián y Diego que me acompañan, y yo les decía a ambos que la presencia del alumno hace que uno
se retroalimente y tenga esa fuerza. Así que hace 32 años que vengo juntando energía, así que prepárense para hoy. Con respecto a la causa que nos refería Diego, realmente se juntan los derechos privados, el derecho privado de la salud de R y el derecho privado de contratar. Pero a su vez, fíjense, como anillo al dedo aparece ese tercer título del alquiler social, ¿no? Donde está la vulnerabilidad en el medio. Bueno, ahí un poco eso. Hemos logrado con un amparo que el Estado, hay dos cosas milagrosas. Una, que ella esté hace 8 meses en el hospital luchando por su vida, lo está logrando y cada vez está mejor. Le he mandado una foto autorizada por los papás a Diego para que vea cómo va creciendo y va con una fuerza interior una bebé de 8 meses. Un milagro desde lo médico, la salud, lo religioso, el que crea. Segundo gran milagro, el Estado ha depositado a la cuenta del expediente judicial lo que corresponde al pago del canon locativo. Se hace cargo del canon locativo, de los depósitos, garantiza la locación. Tenemos lo máximo, lo que nunca pensábamos que íbamos a tener, lo logramos con el amparo. Nos falta el departamento. Un departamento cercano a el materno infantil, y con esto de los plazos, claro, como bien decía Diego, el plazo sería el último párrafo del artículo que dice cuando hay un objeto específico. El objetivo específico es estar allí cerca del materno por si se descompensa, porque no va a poder sostener, si se descompensa, estar en Miramar y venir. En el único lugar donde puede haber la situación de salud es de esta alta complejidad que tiene el materno y no otro. Por eso la cercanía. Dicho esto, el derecho es un todo, el derecho privado argentino es un todo. Y ahí comienzo, y si a ustedes les parece bien, puedo compartir un PowerPoint para hacerlo más dinámico. Pero antes hago una pequeña introducción. No es una ley de alquileres de lo que voy a hablar, y si me invitaron para eso, perdieron conmigo. No voy a hablar de la ley de alquileres, no quiero llamarla así. Bajen los sonidos porque soy terrible. No voy a llamar ley de alquileres, no me obliguen. Voy a hablar de la 27551, la reforma de nuestro Código Civil y Comercial argentino. La reforma, Daniela, no te rías, voy a gritar así toda la tarde. Imagínate que voy a estar, yo quiero estar 2 o 3 horas, pero en realidad, porque después nadie me saca de las cámaras. De hecho, en la última Zoom que hice me apagaron solo, yo no me fui nunca. Bueno, no vamos a hablar de la ley de alquileres, vamos a hablar de la reforma del Código Civil y Comercial, y vamos a ver cómo toca la reforma en materia de alquileres. Eso sí se lo acepto. Pero nosotros, los profesionales del derecho, los profesionales inmobiliarios, no podemos hablar solo de una ley de alquileres. Tenemos que hablar de la modificación de nuestro Código Civil y Comercial, ¿sí? La modificación de algunas, no es solo el contrato de locación el que se ha modificado, quiero decir, vamos a hablar un poquito de eso. Es acompañarnos juntos para recorrer esta normativa que se las trae, tiene sus cosas, mitos y realidades. ¿Me permiten ustedes entonces compartir pantalla con un PowerPoint para poder ser más dinámico este encuentro? Sebastián, ahí está. ¿me ven bien? Sí, perfecto. Perfecto. Recordábamos a todos que esta clase está grabada también, Sebastián, ¿no es así? Sí, se está grabando en este momento. Perfecto. Bien, les digo a todos los que no han ido a la peluquería, pero Rosario, no te preocupes porque aparece una oscuridad absoluta con tu pared de fondo roja, salís bella. Vamos entonces a la 27551. Esta 27551 nos sorprendió, la verdad. La verdad que nos sorprendió. Luchó por nacer en el 2019, pero en realidad se aparece en medio de la pandemia. No quiero hablar de especulaciones políticas, no quiero hablar de aprovechar la situación o el momento, quiero hablar de que ante el fenómeno del encierro, ante las comisiones virtuales para que nazca una legislación en el Congreso, apareció, nació. Y el 30 de junio tiene su número, porque se acuerdan, Diego lo escuchaba por sus charlas y sus comentarios por ahí en YouTube, y que decía, no tiene número. No, pero ¿qué ley no tiene número? Esperá, no tiene número porque tiene que salir con el boletín oficial. Primer dato para que todos lo sepamos. Para hablar de esta normativa voy a hablar de presupuestos. A ver, un minutito, vamos a cerrar bien la puerta, por favor. Acá tengo a mi familia que me está ayudando. Por favor, cierro la... Gracias. Lo senté, si quisieran ver, está toda mi familia sentada escuchándome. Mentira. Bueno, cuenta de 4 títulos. Esta ley,
que reforma nuestro Código Civil y Comercial, tiene 4 títulos. Uno de los títulos, el primero es la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, de hecho se llama así, y es el único título, escuchen bien, el único título intracódigo. Es rarísimo, por eso digo, esto no es una ley de alquileres, es una reforma del Código Civil y Comercial, y algo más. Este título 1, que va del artículo 1 al 12, que es donde está todo lo nodal referido a la contratación de locación y al corretaje, y al domicilio contractual, es lo que se refiere y está en el código. Después vemos, ahí les pongo, refiero nada más, cuáles son las normas que toca, por eso se llama el primer título, ahí admito, Seba, hay gente. Sí, sí. En el primer título tenemos del 1 al 12, y del 1 al 12 aparecen reformas del Código Civil, y en ese Código Civil vamos a ver que tenemos el 75, que se incorpora algo que también está mal dicho en las redes. Me encantó la introducción que hizo Seba, porque hay mucha mala lectura, lectura rápida, lectura mediática, lectura por periodistas, pero no lectura por profesionales. Cuando se habla del domicilio electrónico, es un podrán tener domicilio electrónico los contratos, no es que es una obligación. Muy importante el domicilio electrónico, porque toda esta normativa que reforma la contratación locativa se refiere al domicilio y a la notificación. Lo habrán visto todos ustedes, profesionales, en todos los artículos, en los 12 primeros artículos, y luego en los siguientes títulos, habla de la notificación con una vehemencia, habla del silencio con una vehemencia, con un silencio que dice para el locador, trae consecuencias el silencio del locador. Por eso, ojo con esto, el 75, por eso no es una ley de locación, es una ley de reforma del Código Civil y Comercial. Primer título, intracódigo, es el único título, artículo 1 al 12, que realmente reforma artículos locativos de domicilio contractual y de contrato de corretaje, la intermediación inmobiliaria. Y además, crea 2 normas bis, agrega. Eso lo vamos a ir viendo. Fíjense, acá tenemos, vamos a ver si puedo, porque se traba, el 1196. Los vamos refiriendo rapidito, porque después los vamos algunos de ellos vamos a andar más específicamente. Artículo, ven que dice, acá al costadito dice 1, es el artículo 1 de la ley. El 1 al 75. El artículo 2 de la ley, de la 27.551, reforma el 1196. ¿Cuáles son los requerimientos al locatario? ¿Ha cambiado? ¿Ha cambiado para quién? ¿Qué vulnerabilidad se vio? ¿Qué vulnerabilidad se atendió? Hay un micrófono abierto. Hay un micrófono abierto ahí, por favor. A ver. Ahí los micrófonos, si no, lo silenciamos de vuelta, Seba. Acá. Acá hay uno. Y acá hay otro. Bien, listo. Bien, el requerimiento al locatario se modifica por el 1196, y hay una pequeña cuestión gran cuestión que decir. ¿Cuál fue el espíritu de esta reforma? La vulnerabilidad. ¿La vulnerabilidad de quién? Porque en un contrato paritario, como es el contrato de locación, no es un contrato de consumo. Por lo tanto, no tenemos un débil y un fuerte, en principio. Pero el contrato de locación per se siempre se vio en el locador el fuerte y en el locatario el débil. Pero hay circunstancias, como el DNU 320, que si bien apunta a la vulnerabilidad, apunta a una vulnerabilidad discriminatoria, digo yo. Porque también hay un vulnerable locador, señores. Hay un vulnerable que vive del canon locativo. Aquella vieja jubilada, o tal vez que no tiene su jubilación, pero sí tiene una renta de un departamento que le dejó un hermano. Hoy están en situación de vulnerabilidad ambos. Por eso, es una ley que apunta a la vulnerabilidad, pero hay que tener ojo de que no siempre hay que pensar exclusivamente en la vulnerabilidad del locatario. Requerimientos al locatario. Bien, el plazo, por supuesto, es la vedette de esta reforma, que pareciera que es lo único que la 27.551 toma. Excepciones al plazo mínimo, el 1201, conservación de la cosa, aptitud, el uso y goce por parte del locador, el 1203, frustración del uso y goce por causa no imputable al locatario, ¿qué puede hacer? Y ahí aparece una palabra mágica, y yo que odio, que es la rescisión y la resolución, porque aparecen en momentos la rescisión y por momentos la resolución, ahora lo vamos a ver. El 1209, el 1221,
espérenme que seguimos, y el 1222. Fíjense que el título que puse en el título 1, digo, domicilio contractual es lo que se reforma. Luego, normas que afectan expresamente al contrato de locación. Ahí están, hasta el artículo 12. Normas que afectan al Código Civil y Comercial, no al contrato de locación, que afectan al Código Civil y Comercial porque agregan normativas. 1204, una palabra, pero señores martilleros, señores corredores, díganme si no es una mala palabra compensar para ustedes. Es una mala palabra la compensación del gasto por el canon. Era algo intocable. A mí como docente, me acuerdo que mis alumnos, que ya trabajaban en inmobiliaria, me decían, no, por favor, el tema de la compensación, hoy está regulado, compensación, gasto del locatario, hay que ver qué gasto, quién dijo que era urgente, ¿Quién dijo y quién calificó? Notificó bien, otra vez la notificación, porque para que ese gasto sea compensado con el canon locativo, debe haber una fehaciente notificación. Palabra mágica también, tómenlo en cuenta, fehaciente. ¿Qué quiere decir fehaciente? Acreditable, documentado. Otro artículo que se agrega al Código Civil y Comercial de la Nación, específicamente al contrato de locación, es el 1221. Este es otro artículo que los medios, las redes sociales, tal cual como dijo Seba, pero después me gustaría que Diego complete, porque hay cosas que desconozco, qué es lo que han modificado los medios, o con buenas o malas intenciones, o con ligeras interpretaciones. El tema de la renovación contractual. La renovación contractual es una opción, señores. Es una opción. Y esto de opción de renovación contractual me trae a cuento de preguntarles a todos, señores, ¿ustedes entendieron que la 27.551 es una norma de orden público o no? Esta es una pregunta que hago general. Me arriesgo a decir que apenas esta pregunta hago, la respuesta es orden público, y la verdad que no. La verdad que no es de orden público. Tiene normas de orden público, pero en el totum de la norma, la 27.551 no la podemos comparar con la 23.091, que sí era de orden público. La 27.551 tiene normas imperativas de orden público, tiene normas supletorias y habilita la autonomía de la voluntad. Por lo tanto, no podemos, señores profesionales, calificar a la 27.551 como una norma de orden público. Prueba de ello, por favor me levantan la mano, me van interrumpiendo, Sebastián me va diciendo si alguien no está de acuerdo, pero esto es clarísimo. Estamos hablando de la exégesis de la normativa, del estudio, del análisis de la esencia, lo que se le llama en derecho la naturaleza jurídica normativa. No es una norma de orden público. Tiene artículos de orden público, norma imperativa, tiene norma supletoria y tiene normas donde la autonomía de la voluntad impera en algunas de las situaciones. Una de ellas, el 1221, una innovación, el tema de la renovación locativa, y que habla de un acuerdo de voluntades. Un acuerdo de voluntades donde tiene que estar convocado, tiene que haber una invitación para ese acuerdo, no, Diego, tiene que haber una invitación para ese acuerdo de voluntades, y no de parte del locatario, ya me dio calor, de los dos, del locador y del locatario, se pueden invitar. Ahora, te invito y tenés 15 días para venir a hablar del tema, ¿sí o no? Te invito y venís o no, locador o locatario. Ahora, si el locador silencia, si el locador hace caso omiso, acreditado, que está fehacientemente notificado, fíjense, el locatario puede resolver el contrato. Y ahí bien aplica el término resolver. Yo voy a marcar esto, todavía no lo voy a decir, es una frutillita, dice resolver. Este artículo 1221 lo dice y coincido. ¿Se dan cuenta entonces de qué nos da ejemplo este 1221 bis? De que la ley no es de orden público. No se arriesguen a decirlo así. Es una norma que modifica el Código Civil y Comercial de la Nación, que consta de normas de orden público, consta de normas imperativas, supletorias, y donde impera lo que se llaman normas accidentales, la autonomía de la voluntad. El silencio, lo nombra varias veces, ¿no le llamó la atención? Que el silencio, esto es terrible, porque el principio general en materia de derecho privado argentino, señores, queridos señores, el silencio nada dice. El silencio nada dice. Y cuando a mi esposo le pregunté, ¿te querés casar conmigo? Y se quedó callado, la verdad era no.
No decía nada. Yo ya me compré vestido de novia, contraté el buffet y hasta le dije a mi padre que me pague el local. El pibe callado, pero hacía actos expresivos de su voluntad. No los voy a aclarar ahora, pero la verdad que me daba pautas de que en realidad estaba diciendo lo que es el consentimiento tácito. Pero acá, en realidad, en materia de derecho privado, el silencio, señores, nada dice. Segunda, en materia contractual, señores y señoras, el silencio nada dice. Pero la ley 27.551 le da sentido al silencio. Porque es uno de las características del 263, que es la ley que dice que el silencio nada dice, el silencio no se considera autonomía de la, fíjense, manifestación de la voluntad. El silencio no se considera manifestación de la voluntad, salvo que la ley, vieron que ahí dice, salvo que la ley, los usos y costumbres le den un sentido. La 27.551 le da sentido. El Código Civil y Comercial antes de la reforma en materia locativa, en un artículo que no está tocado, es el 1214, cuando se habla de sublocación. En la sublocación también el silencio aparece, no está tocado, así que este artículo sigue estando. El locador solo puede oponerse por medio fehaciente dentro del plazo de 10 días. El silencio del locador importa su conformidad con la sublocación. Ahí, otra vez, la ley, la norma le da sentido al silencio. El silencio es manifestación de voluntad. Vuelvo para atrás y digo, en el tema de la renovación contractual, el silencio está asignado por la 27.551 con sentido, ¿no? Tiene sentido. ¿Se entiende hasta ahí? ¿No es interesante? Por eso, cada vez que uno empieza a analizar el artículo, lo tiene que llevar al campo del derecho privado. Por eso, esta charla, cuando Diego me la proponía, digo, bueno, vamos a retomar algunos conceptos, vamos a revivirlos y vamos a concatenarlos, porque somos profesionales del derecho privado, cada uno en su ámbito. Ahí cité el 1221 bis cuando le das sentido al silencio. Tenemos el 263, principio general, el silencio no dice nada, no es manifestación de voluntad, y luego tenemos ejemplos en la locación especialmente, el 1214, no retocado por la reforma, y el 1221 agregado por la 27.551. Y les digo, no me puedo irme de mi métier. Si yo le digo a Diego, escúchame, este pibe que tiene 10 años es fruto de nuestra relación de hace 11 años atrás, y le digo, vamos a hacernos un ADN, y el tipo se hace celoso, viejo, te voy a iniciar el juicio de filiación, te voy a notificar, te voy a convocar, no vas a venir, y el pibe vas a adivinar cómo se va a llamar, Miguelito del Valle, obvio, porque la ley te está obligando a venir. La ley te está diciendo, vení, hacete cargo, decí que no es tu hijo, probá, da un cabello, pero justo a Del Valle no le puedo pedir un cabello. Bueno, sacate una gotita de sangre, hacete un hisopado, viejo, pero no me dejes esperando, porque si no venís, tu silencio dice. Eso en materia de derecho de familia. ¿Por qué? Porque la identidad está por sobre todos los derechos de nadie puede alegar contra sí mismo, porque el Diego es tan constitucionalista que me dice, yo no puedo alegar contra mí mismo. Si sacan un cabello, si me sacan un hisopado, si me sacan una gota de sangre, además de ir contra mi propia voluntad, estoy declarando contra mí mismo. Es un principio penal, querido, nada que ver. Acá estamos hablando de la identidad de un menor de edad o de un mayor de edad. Estoy hablando de un derecho personalísimo que es la identidad. Pero eso lo dejamos para otra charla. Qué interesante lo del silencio, ¿se dan cuenta? El silencio, genial el silencio. Me alabo a mí misma, como sabrán, porque no tengo abuela, no la tuve de muy chica, y además no vi al psicólogo. Genial. Otra norma, por eso digo que no es una ley de alquileres. Fíjense, normas que afectan otro contrato. ¿Cuál es el otro contrato que afecta? ¿No nos dimos cuenta que el artículo 12 afecta otro contrato? El contrato de corretaje, regulado en el Código Civil y Comercial en los artículos 1345 a 1355. El corretaje en un artículo, el 1351, que agrega una última parte. Esto agrega, señores, lo digo a ustedes como docentes, a ustedes como profesionales, que en las locaciones de inmuebles, lo agregado en celeste, lo que está en celeste está agregado, es profesionalizar la función, ¿o no? Somos profesionales, universitarios, de matrícula, somos profesionales y solo ellos, lo cual significa cuidar nuestro campo de acción laboral y profesional,
agrega este último artículo en la locación de inmuebles. La intermediación solo podrá estar a cargo de un profesional matriculado. Pregunta de examen. Otra pregunta que me hago y me hacía, digo, ¿cuándo estoy en la locación inmobiliaria comercial y cuándo estoy en la locación inmobiliaria de vivienda? Qué pregunta, porque pareciera ser, vuelvo a la vulgar referencia contrato de alquiler, ley de alquileres, cuando en realidad estoy hablando de algo más importante y más profundo. Estoy diciendo que a veces hablo de inmuebles destinados a vivienda y otras veces la ley claramente cuando quiere referirse a esta situación lo dice, y cuando no quiere referirse a esa, no dice nada. Entonces, campo de aplicación normativa, ¿las viviendas exclusivamente? No. ¿Fuerza normativa imperativa orden público? No. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Cómo tenemos que ir analizando en algunos casos vivienda, en algunos casos, por eso en cada norma que vayamos viendo, vamos a ir refiriéndola y vamos a hacer una especie de juego, ¿no? El 1351 habla en las locaciones de inmuebles, la intermediación solo podrá estar a cargo de profesionales matriculados para ejercer el corretaje inmobiliario conforme a la legislación local. Corretaje inmobiliario, y será comercial y será habitacional. ¡Dice habitacional! ¡Dice habitacional! Esperen, que voy a apagar la calefacción, porque en este momento ya me cocino. Espérenme un minuto. Yo voy a aprovechar ahora, Seba, cuando vuelva, ya que tocaba el tema de... Voy a aprovechar, Ale, el tema que recién tocabas de la renovación, que me parece que es todo un tema. Sobre todo marcar, yo te escuché en una charla vos que me pareció algo muy interesante que diferenciaste, porque este instituto que crea con el sistema de renovación, esto de que podamos marcar qué diferencia hay en hablar de renovación en cuanto al plazo de esa renovación, y si no la posibilidad de la prórroga con la ventana que también deja esta ley. ¿Querés que la haga la diferencia? Sí, por favor. No, muy interesante. Fíjense lo que pasó a partir de la publicación y promulgación de la normativa. Si hoy prorrogamos un contrato de locación que hemos celebrado en el 2018, lo prorrogamos. ¿A cuánto lo podemos prorrogar? ¿Es un nuevo contrato? ¿La tácita reconducción desapareció? ¿Hoy la tácita reconducción está habilitada? Que lo dicen por ahí. No, esta ley, lo he escuchado. La tácita reconducción está prohibida y sigue prohibida. La prórroga, ¿por cuánto se puede prorrogar? ¿Cuál es el plazo mínimo de la prórroga? Y el plazo será, ahí está, 3 años. Ese es el plazo que pueden prorrogar el contrato. El plazo mínimo de prorrogar el contrato. Ahora, ¿pueden modificar esas circunstancias? Yo no sé si apuntabas a eso, Diego. Sí, sobre todo al concepto cuando vos hablabas de que acá se habla de renovación del contrato al terminar los 3 años, esto de hablar de vuelta de 3 años más en esa negociación. Igualmente la ley te deja que si estás en la tenencia del inmueble, el locatario puede acortar ese plazo. Que es lo que en la práctica, yo te digo, por ejemplo, a nosotros, ¿qué nos pasa hoy en la práctica para que vos lo sepas? Los contratos del 2018 que se terminaron hoy, y haciendo también mucho hincapié a esto que vos marcás, que es el principio de la autonomía de las voluntades de las partes, se están prorrogando por 1 año. ¿Por qué? Porque es más cómodo para ese propietario y para ese inquilino llegar a un acuerdo, que por ahí lo hacen hoy por el 30%, el 35%, y que al inquilino le genera más seguridad que ir a 1 año a un índice de ajuste que no sabe todavía lo que va a hacer y cómo va a ser. Perfecto, Diego. Y hago una pregunta. Sí, perdón, Sebastián. En mi caso, yo estoy haciendo muchas renovaciones con inquilinos que lógicamente ya están en la tenencia por 2 años. Entonces, de esa manera se pacta distinto. Hay mucha incertidumbre de las dos partes de qué es lo que va a pasar, no solamente por la pandemia, sino la pospandemia. Pero la pospandemia y lo económico. Ahora, Sebastián y Diego, ¿por qué pudieron hacer la renovación y hubo acuerdo de partes y hubo autonomía de la voluntad? ¿Por qué pudieron manejar él por 3 años, él por 2 o por 1, decía Diego, o por 1 más? Lo hacemos por 1, yo suelo hacerlo por 2, Diego, andás a ver cómo lo hace Rosario.
en realidad, ¿por qué lo pueden hacer? Por lo que dijimos antes, porque no es norma de orden público el artículo de la renovación, y segundo, es norma que tiene que ver con la autonomía de la voluntad absolutamente. ¿Se dan cuenta? Por eso es posible. Entonces, hubo una, me acuerdo de Diego cuando estaba el proyecto, que estaba súper enojado, que lo escuchaba por todas las redes, pero esto va a hacer bajar las ofertas locativas. Bueno, es lo que está pasando. Fíjense lo que le pasa a esta nena, a R, que nadie se anima a ni siquiera a hacer, que no estaría dentro de la normativa, pero la excepción del plazo mínimo. Inclusive estaría dentro de la excepción del plazo mínimo. Pero ¿qué me dice la gente? Me lo ha dicho la familia. La mamá, Diego y Natalia, me dicen, ¿sabés qué pasa? No me lo quieren dar al departamento porque en diciembre lo quieren liberado para recuperar por si hay algún tema de turismo. Si vienen en diciembre quieren tener el departamento liberado. Y tienen derecho, por supuesto que tienen derecho, ¿sí? Es así. Pero claro, esta renovación, muy bien, de 1 año, de 2 años, por supuesto que es clara y posible porque es una norma que no es de orden público. Por eso tengan en cuenta esto. No, la 27.551 no es de orden público. La renovación, ¿es obligatoria, señores? No. No, claro que no. La renovación podrán, lo dice el artículo, podrán, porque hay otra cosa que pareciera ser obligatoria, la renovación, y dice podrán, te dan un plazo, y algunos interpretan la renovación como un renacer o una forma distinta de decir tácita reconducción, que es automáticamente la reproducción de un contrato anterior con las mismas condiciones. No, mentira, 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 es una renovación, y tan renovación es que lo puedes hacer por un plazo distinto al mínimo. Fíjense cómo lo hacen Diego y Seba. ¿Se dan cuenta? ¿Les parece que pasemos a otro tema? Sí, sí, sí. Dale. Bien. El título segundo, ese era el título 1. ¿Recuerdan? Porque tenemos que memorizar, porque como somos profesionales del derecho privado, en este caso analizamos la ley 27.551, tiene 4 títulos. Ese primer título es intracódigo. Artículo 1 al 12. Intracódigo. ¿Lo habían escuchado ya? Intracódigo. Afecta al código derechamente. Pero el título 2, señores, cuando ustedes empezaban a ver, ¿dónde está la regulación complementaria de la locación? Esperá que voy a buscar en el boletín oficial y no aparecía. ¿Dónde miércoles lo van a poner? Segunda recomendación, perdonen lo de dónde miércoles. Segunda recomendación, vamos a tener que comprar código nuevo. ¿Saben cómo están haciendo el código nuevo, no? Porque esto es mucho, hay que comprarse un código nuevo, o el boletín oficial, pegarlo al código que tenemos, porque vamos a tener nueva normativa en el Código Civil y Comercial de la Nación. Pero aparece el título 2, extracódigo. Está por fuera del código y volvemos a la 23091, es decir, volvemos a la regulación del código para algunas cosas y a la regulación de la 23091 para otras. Típica pregunta de mi alumno de contrato de la Nacional. Doc, ¿dónde veo el tema de la continuación de la locación? Porque acá dice los sucesores. ¿Quiénes pueden, en el Código Civil de Vélez, quiénes eran los únicos que podían continuar la locación? Una cosa loca, los sucesores, universales o particulares. Recordarán ustedes el viejo Código de Vélez. La 23091 agrega, obviamente los sucesores, pero también aquellos que tuvieron ostensible trato familiar. Recordarán, legitimando de alguna manera a las uniones convivenciales, hoy llamadas así en el Código, otrora concubinato. Es lo mismo, pero ¿qué pasa? Concubinato parecía como una norma de una mala palabra. El concubinato tiene una acepción negativa, tiene una carga emocional muy oscura. No sé por qué, no lo viví, pero la unión convivencial es como más clara, más relajada, mi pareja. Y no mi concubino, que ya detrás de la frase mi concubino viene la segunda, cuando se van alejando para el buffet. ¿Con quién habrá? ¿De dónde vendrá? ¿Qué trampa habrá? ¿Dónde está? ¿Quién será la verdadera? ¿Quién será la segunda? Siempre detrás del concubinato hay una historia negra. Por eso, en el caso de este título segundo, volviendo al tema, regula complementariamente las locaciones fuera del código. Así sí que vamos a tener, después que termina el último artículo del Código Civil y Comercial, normas complementarias, y ahí vamos a encontrar los artículos 13 al 16. Ahora, lo grave de esto, les digo a todos los profesionales, lo miro a Diego y a Seba porque somos el equipo ahora que estamos con ustedes. Quiero preguntarles, ¿a ustedes les parece que esté fuera del código, extra código?
temas tan importantes como el precio, como el ajuste, como la garantía. ¿Les parece que esté fuera del código temas tan interesantes y tan preocupantes para el derecho privado argentino, para el contrato privado argentino? No quiere decir que esta ley, porque está fuera, no es. Pero una cuestión de orden, no costaba nada agregar artículos que se refieran a la garantía, al ajuste. No, son normas complementarias, porque en definitiva, bueno, ponele el ajuste. Como tiene que ver con índices, también el código es un código universal. El código es una norma que es universal para toda la República Argentina. Entonces no pongamos normas que pueden variar, ¿no? El código son normas genéricas, normas base, normas que a partir de allí se construye. Por eso el tema del precio que puede variar, el tema del ajuste que tiene que ver con consumidor y con el tema de los ingresos estables de trabajadores. Y un índice que tiene que elaborar el Banco Central. Todo esto es un maquiavélico armado que no puede estar dentro del código. Entonces, ¿por qué no se dieron cuenta que un contrato de locación, si bien tiene que tener normas federales, hay normas circunstanciales propias de cada una de las comunidades locativas? Una cosa es la Cava, pero parece que Cava también está acá. La ciudad autónoma de Buenos Aires no es Mar del Plata, tampoco Jujuy, Catamarca, Salta, Tucumán. Entonces, ¿por qué en ese título 1 hay normas que son federales y otras que nos obligan a un federalismo que nos perjudica? Diego. No, te escucho. No, porque es lo que comparto absolutamente cuando te escucho. No, bueno, los colegas acá me han escuchado varias veces. Yo creo que todo uno ve esta parte complementaria y vos fíjate, Clara, que nosotros aquí en Mar del Plata, todo este sistema de garantía hace años que los colegas, los profesionales inmobiliarios lo veníamos instrumentando. Es decir, acá se hacían contratos que los garantes le importaba el residuo del sueldo, había fianzas. Nuestro colegio de martilleros hace años que tiene un seguro de caución. Así claro, estaba solucionado. Señores, les voy a proponer algo, luego que termine esta charla y saquemos algunas cosas en limpio, además que me emociona hacerlo porque realmente amo el derecho y me encanta descubrir cada una de las cuestiones. Esperaba esta reforma, la jurisprudencia que motiva las reformas, porque las reformas legislativas nacen porque hay un empuje detrás social. Hay un empuje detrás social, y cuando ustedes ven y analizan cuál fue el empuje detrás social, más allá del lobby, lo que fuera, es la jurisprudencia de Ciudad Autónoma. Es la jurisprudencia por el pago de las expensas, palabra que jamás tuvimos en cuenta en las locaciones inmobiliarias de Mar del Plata, y en algunas localidades de provincia de Buenos Aires, pero sí en la Cava. Aparece ahora la palabra expensas, en nuestro código respecto de los requerimientos. Ahí nomás, al comenzar nomás la reforma del código. ¿Cuáles son los requisitos que tienen que exigirle al locatario? Los requisitos posibles, ¿no? El 1196. Aparece una parte que dice las expensas. Bueno, y estas expensas no era algo que nosotros teníamos presente, pero eso era del título 1. Quiero avanzar en todos los títulos. El título 2, extracódigo. Muy importante, ajuste, precio, garantías, perfecto. El tema es que es muy complejo tenerlo fuera de lo que es el propio código. Y la otra es la declaración del contrato en el AFIP, ¿no? En la AFIP. Fíjense qué bravo va a ser esto del artículo 16. No sé si ustedes vieron que en los procesos de ejecución locativa vamos a tener que participar, como partícipe necesario, vamos a tener que notificar a la AFIP de este proceso jurisdiccional. Ya era un lío entre locador, locatario y garante. Ahora vamos a ser locador, locatario, garante, AFIP y el banco que tal vez prestó la garantía. Señores, es complicado. Este artículo 16 se contradice con el otro título que habla de la no judicialización de los contratos locativos. También nos está enseñando que tenemos que ser profesionales de la mediación. Esto para los que están buscando su rumbo. Hay muchos alumnos míos allí que pueden hacer especializaciones en esto de mediación, en árbitros, amigables, componedores, porque lo que se pretende es no judicializar
lo logró bien, pero lamentablemente no está aún reglamentado. Pero para no irme del tema, porque me estoy adelantando. El título tercero, el Programa Nacional de Alquiler Social. Genial, genial, genial. Pero me duele mucho leer esto. Es genial, porque yo también tengo muchas normativas que tienen esta intención social. Declaración de principios, le pongo. Declaración de principios que obedecen a políticas de Estado. ¿No tiene un nombre genial? Nuestro Código Civil y Comercial, obviamente, extra como complemento de la reglamentario, porque no está intracódigo, está como complemento, nos habla de la declaración de principios que obedecen a políticas de Estado. Genial. Ahora, no está reglamentado. Está en la letra fría de la ley, pero no está reglamentado. Como está en la letra fría de la ley, muchos institutos de la ley 13298, que es protección de la niñez, de la ley 12.569, 14.509, que es sobre violencia familiar y de género, que hay instituciones que deben apoyar planes y programas que no están reglamentados. Les cuento cuántos años tiene la ley. Vamos a sacar una que es del 2005, es decir, tiene 15 años y aún está sin reglamentar. La otra tiene 22 años, aún sin reglamentar. Por lo tanto, quedamos bien con Dios con el diablo. La ponemos, perfecto, declaración de principios, que responden a políticas de Estado. Y lo digo porque el caso de R, que estábamos hablando hoy con Diego, justamente caería en este programa. Y este programa, si ustedes lo leen con profundidad, dice que el Ministerio de la Vivienda, Secretaría de la Vivienda, el ANSES, Desarrollo Social, el presidente Alberto y toda su comitiva debiera estar dándole un inmueble locado para R, para que esté en su casa y no a expensas de un microbio hospitalario que se le instale en ese cuerpito tan débil. Perdón que haga esta disquisición, pero me da mucho dolor leer esto porque es genial, pero la contracara es la no reglamentación. No sé si comparten conmigo a mis compañeros Diego y Seba. Sí, no, totalmente, totalmente, y sobre todo con los antecedentes que vos estás dejando de estas otras leyes, ¿no? 15, 22 años. Son leyes que tocan la fibra íntima del vulnerable, violencia familiar, niñez desamparada. Todo esto hace que las leyes, si ustedes las leyeran, tienen un montón de principios, ¿no? Principios que obedecen a intenciones políticas. Ojo, quiero decir que cuando leía los debates en el Senado y en diputados, esto fue una obligación incorporarlo. Sin la locación social, que queda bien, sin la locación social no salía esta normativa, porque la locación social es ponerte en el primer mundo. España estaba pidiendo la locación social y sale, Estados Unidos tiene la locación y sale, social, ahora, sale y reglamenta y se aplica. Acá sale en la letra fría de la ley, pero no hay reglamentación. Por eso le tengo bastante tirria a este tema. El título cuarto, extracódigo, volvemos, se desdobla el tratamiento en materia locativa, porque tenemos el Código Civil y Comercial, que tenemos del 7 al 1126, ojo, entre el 1187 y 1126 tenemos que ver las normas que se modifican, pero también cuando termine el código tenemos que ir a las normas complementarias. Esto que por lo menos en este encuentro nos quede claro a todos. Porque si no vamos a estar diciendo, ¿y dónde está la parte de la garantía? ¿Y dónde está la parte del ajuste? ¿Y dónde está la parte del... ¿Y dónde está la parte de que van a ver no está reglamentado? Otro pequeño detalle para los pobres locatarios y locadores. Los conflictos, ¿no lo podemos hacer a través de abogados que cobren poco? ¿No podemos hacerlo gratuitamente? Claro que sí, porque el Estado se va a encargar de que haya organizaciones que los representen gratuitamente, pero espérenme un minuto que lo reglamento, 10 años. ¿Qué es lo que se quiere con la creación del título cuarto? Estoy gritando mucho, Seba, vos decime, no. Voy bien. Vas bien, vas muy Lo bien. que pasa es que ya me saco el chal, que era nuevo, yo lo quería mostrar porque me lo compré para ustedes, pero tengo mucho calor, pero si me lo saco tengo frío, pero si me lo pongo tengo calor, y bueno, estoy grande. Bueno, lo que intenta el título 4, sin reglamentar, es esto, la no judicialización del conflicto locativo, pensando en la jurisprudencia que generó el nacimiento de esta ley. ¿Adivinen cuál? Cava. Bueno,
¿Cuáles son los temas a reglamentar? Acá se los pongo, lo que fuimos diciendo, las garantías, el precio locativo, la declaración de los contratos, el precio locativo en este sentido. ¿Por qué falta reglamentar? Ustedes me dirán, Diego, esto, el índice, el Banco Central de la República Argentina ya tiene elaborado los índices. No, a ver, los índices existen en forma particular cada uno, pero no está elaborado por el Banco Central como dice la ley. Claro, y vienen con demora. ¿Y qué haces vos? Una entelequia, Sebi, una entelequia, bueno, uno con y hago, que no es la intención de la normativa, esa no es la intención de la normativa. Pero no está reglamentado. Ustedes eso lo manejan mejor que yo. ¿Por qué decís que no es la intención de la normativa? ¿Perdón? ¿Por qué decís que no es la intención de la normativa? No, la intención de la normativa es que haya un índice elaborado por el Banco Central de la República Argentina y publicado a los efectos. Eso no está reglamentado y vamos a tener que atarlo con alambre, como dice Diego, unir los dos índices, ¿sí o no? Sí, sobre la marcha, bueno, ir viendo que primero que se publique a través del Banco Central y después que se vaya puliendo la rapidez, porque el RIPTE venía muy lento, venía con un mes y tipo de exactamente. Ahí está, la dinámica. Y el programa de locación social que tampoco está reglamentado, como lo había dicho hace un minuto. Bueno, también otro tema, me van diciendo el horario, por favor, otro tema muy, muy difícil de manejar, señores, fíjense cómo hago los PowerPoint para ustedes. Díganme si no están geniales. Es como que yo le estoy dando clase ahí. Rosario, ¿vos qué decís? Dame la mano, aunque sea, decime así, Rosario, Beatriz, que te tengo. Claro, fíjate vos este PowerPoint, que se lo voy a dar a Diego y a Seba para que lo publiquen y lo manden y para que todos lo puedan tener. Porque lo lindo de esto es que me vayan agregando plantillas y me llegue a mí como una cadena. Una marca de agua, ponele, Clara. Una marca de agua. De ahí está, la marca está, no me importa, es de todos nosotros. La coexistencia normativa, otro problema, pero quiero valorar, como no tengo abuela, acuérdense, me quiero valorar a mí misma, me salió bárbaro, la verdad. Cuando le digo a Diego, ¿puedo usar el PowerPoint? Y me dijo, vamos a ver, yo ya me amargué. Tuve 2 horas mal. No dependía de mí, dependía de Capital, de Cava. Justo, bueno. La coexistencia normativa, pobre la gente de Cava que hizo todo este esfuerzo y yo le estoy dando con un caño. No, es un dato objetivo, Cava. No sé quién está de Cava, me levanta la mano y me muestra, pero la verdad, es un dato objetivo lo que estoy diciendo. ¿Con qué coexistimos, señores? ¿Se pusieron a analizar que esta norma, esta 27551, que tiene 3 grandes temas reformados: 1, domicilio contractual genérico; 2, materia locativa; 3, contrato de corretaje, y normas extra código, tales como la locación social, los acuerdos o los amigables componedores, todo esto que tiene que ver con arreglar fuera de la judicialización. ¿Quiénes coexisten? En el mismo momento tenemos varias normativas que se refieren a lo mismo y están viviendo juntas. Vamos a ver si no se pelean, porque si tenemos tanta coexistencia normativa, la lógica nos dice que van a haber crisis. Y esas crisis no va a haber amigable componedor que la arregle y vamos a terminar en los juicios, en los juzgados. La coexistencia normativa nos da el 1187 al 1196, Código Civil. El DNU 320, señores, que tenemos un apartado, ojalá me dé el tiempo, pero si no, está al final del Power. El DNU 320, que no nace como consecuencia solo de la pandemia, nace también por consecuencia de una atribución del Poder Ejecutivo que apenas asume, en diciembre del 2019, nace una ley de emergencia, estos tenían la bola de cristal, tenían la bola de cristal cuando asumieron, porque en esa dice que tienen un poder absoluto en la cuestión sanitaria, habitacional, económica, energética. El 23 de diciembre del 19, si no mal recuerdo, se firma sale esta ley de emergencia en la Argentina. Esa ley es la antesala del DNU 320. El DNU 320 que afecta muchísimo a intereses privados. Pero bueno, vivimos el Código Civil, el DNU 320, la 27551, esta que no es ley de alquileres, ¿no es cierto? Es la ley de reforma del Código Civil y Comercial, y anexos. La ley 13246 de arrendamiento y de parcerías rurales,
que está viviendo, es un alquiler, pero no en la zona urbana, pero está vigente, miren, en 1900, se me fue los años, en el 19.408 la hicieron, pero en realidad es 1948. Y el artículo 6, recordarán, de la 21.342, que la 21.342 es una ley del año 1976, que el único artículo que quedó es el 6. El artículo 6 que habla de, esperen, me estoy adelantando porque estoy admitiendo gente, el artículo, esa ley no está vigente, la 21.342, fíjense cómo se llama, normalización de las locaciones urbanas. Esa normalización de las locaciones urbanas, esa ley 21.342 del 76, cortó la racha de los planes eternos locativos. Esa ley terminó, digamos, cortó 36 años de emergencia locativa. Es súper bienvenida. Pero toda esa ley desapareció y lo único, y lo único que quedó, ahí denme un minuto, y lo único que quedó es el artículo 6, que habla de la autonomía de la voluntad. Muy bien, el artículo 6 habla de la autonomía de la voluntad, que dice que el Estado garantiza la libertad de la contratación. ¿Qué? ¿Que el Estado garantiza la libertad de la contratación? Lo dijo en el 76. Estamos viendo en los últimos años que la verdad, nació en el 2015 el Código Civil, inmediatamente se modifica, aparece el DNU, y bueno, el Estado se está metiendo demasiado en los alquileres, ¿sí o no? Se está metiendo. Sí. Eran 2 años y 3, algo lógico, después se convirtió en 2 para todos, en 2 años para todos los destinos, y ahora me ponen 3 para todos los destinos. Y la verdad es que se están metiendo mucho y estamos retrocediendo. Fíjense lo que decía, o lo que dice, porque es el único artículo vigente, el 6 de la 21.342, que quedó derogada, recuerden bien, es la normalización de locaciones urbanas, la ley se llamaba así, y el único vigente de esa 21.342 es el artículo 6. El Estado garantiza, permítanme leerlo, la libertad de contratación y el ejercicio regular de los derechos de los contratantes en las locaciones iniciadas o que se inicien a partir del 1 de enero del 74. Estamos en el 2020, y hoy, hasta septiembre, nadie puede movilizar. ¿Es así o no? Obvio. Que tienen, les digo a todos, y obviamente que lo saben más que yo, el DNU es una norma que hace, el DNU es un decreto de urgencia que fija una pauta básica para el vulnerable, pero esto no quiere decir que locatario y locador se pongan de acuerdo y puedan hacer una modificación, inclusive fuera de lo que se hace tiempo. Me quiero ir, listo, no quiero seguir acá, no quiero acumular deuda, ¿sí o no? ¿No les pasa esto a ustedes, Diego? Sí, en la práctica te digo más, Ale, vuelvo de vuelta a la práctica nuestra, a esto del principio de la autonomía de la voluntad de las partes, que a mí me encanta que vos lo resaltes a cada rato frente a esta nueva reglamentación. Pasa que el inquilino, vuelvo a lo mismo, el inquilino y el propietario tampoco le da la seguridad y tampoco quiere exponerse a esto de un DNU donde sabe que el propietario está perdiendo, más en Mar del Plata, que teníamos los valores muy coherentes en los salarios de cada inquilino, y se están haciendo prórrogas de 1 año, es decir, la gente, a pesar de tener el DNU, prefiere pactar con ese propietario 1 año más, y se dan esas situaciones. Fíjense, esto llama la atención. ¿A vos te pasa igual, Sebastián? Sí, pasa lo mismo. Me llama la atención, porque el DNU, uno se agarraría, el locatario se agarraría como el perro al hueso para decir, ay, gracias a Dios, gracias Alberto, pero la verdad es que no es gracias Alberto, soy más realista. La verdad que agradezco esto que me dice Diego, que yo lo intuía, pero la realidad es otra. Acuérdense, y le digo a todos mis compañeros, a mis colegas que están allí, a los que han sido mis alumnos y hoy son estos agentes o corredores que trabajan en mi ciudad y en la República Argentina, porque sé que hay de otros lugares, que yo tengo la teoría, señores, yo les puedo dar teoría, analizar esto y les doy este dato, pero la vida real, como le digo a los chicos en las clases, la vida real pasa por otro lado. La típica discusión, no sé si Sebastián se recordará o Diego, la discusión entre reserva y seña, claro, yo le daba la cuestión técnica, pero déjese de hinchar, doctora, yo estoy hablando con mi papá que hace 30 años, martillero, usted hace la diferencia, es lo mismo, se juntan, es todo en un acto.
claro, uno le daba el concepto jurídico de reserva y señas, no me olvido más cómo nos reíamos en las clases, porque claro, yo voy con mi librito, y la alumna levantó la mano y dice, perdón, doctora, yo no quiero decir lo que dijo mi papá de usted, pero en realidad, en la reserva y la seña, y me explicaba cuál era el funcionamiento, y yo le decía, esa es la dinámica, y yo le doy la letra estática del derecho, ¿eh? Esa es un poco la gracia de poder compartir con ustedes estas clases. Todo esto que dije era para recién comenzar. Fíjense cómo va. Estamos en 7:30, Diego, ¿vamos bien? Vamos bien, Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Vamos bien, están todos escuchando, así que eso es muy bueno. Están expectantes, bueno, lo del domicilio lo vamos pasando, pero como lo hice con tanto esfuerzo y cariño, esfuerzo no lo ¿Te hice puedo con hacer esfuerzo algo ahí porque- del domicilio, que hablaste del Ay, domicilio, que me parece algo importante? Si bien vos dijiste que podrá, que no es imperativo, no es que debe poner ese correo electrónico, te hago esta pregunta en base a esto que me parece muy importante para todos los colegas. ¿No crees, cuando después ahora hables del tema de las reparaciones urgentes y las no urgentes y demás, no crees que es aconsejable para ese locador, frente a estos plazos tan cortos de 24 horas en una notificación, que ese domicilio electrónico se pueda ir implementando y se haga práctico? me encanta la pregunta, me encanta la pregunta, me encanta la preocupación. No sé si voy a llegar a las reformas necesarias, pero esta es lo que deben saber, lo que dijo Diego recién. La única forma, señores, es la capacitación. El cliente es lego de esto. Serán ustedes los que indiquen de que es necesario. La ley lo pone como podrán, pero serán ustedes los profesionales que indiquen que en plazos tan exiguos, donde el silencio tiene valor, donde el silencio trae consecuencias, una salvación, pero tiene que ver con la docencia que hagan ustedes. Por eso, un profesional que no esté capacitado, que no esté actualizado, que no haya estos encuentros o lea el boletín oficial con otro colega y se sienten a tomar un aumento y analizar artículo por artículo, es un profesional que va a hacer daño. Señores, va a hacer daño. O por lo menos va a generarle complicaciones al locador y locatario. ¿Se entiende? Tiene que haber docencia. Tiene que haber docencia. Es una opción. Es una modificación opcional. Acá tenemos artículo 75, no es de orden público. Por lo menos el tema del domicilio electrónico no es de orden público. Es opcional, pero es conveniente. Ahora, la conveniencia, ¿quién la marca? El profesional. Por eso ustedes tienen que dignificarse. Un buen profesional es aquel que se ayorna, porque yo lo veo que están en las conferencias, salió un artículo nuevo y lo dicen, lo escucho en YouTube, un orgullo para mí, muchos de mis alumnos. Bueno, por supuesto, Diego, que acá en Mar del Plata es, bueno, del Valle sabemos que si queremos aprender algo de cómo va, apretemos algo de YouTube que aparece, seguro que me lo dice. Sebastián, compañero también. Es decir, la docencia, qué bueno valorar a ese colega que se estudia antes que nosotros y nos lo dice. Muchas veces les digo a mis alumnos que las conferencias o las charlas nos habilita a que escuchar a alguien que leyó antes que nosotros esa norma, y tal vez haciendo un sketch, una guía, una estructura, un cuadro sinóptico, ya tengo el tema, ya puedo. Pero me valgo de ese que leyó un poquito antes. Por eso valoro mucho, obviamente la docencia es mi pasión, pero valoro mucho a los que se sientan ahí con su mate. A la única que veo, bueno, es a Rosario, por eso la hincho un poco, a Rosario Beatriz. Hay que estar escuchando a esta mujer, a los gritos pelados. Hay que estar, hay que ponerle garra, hay que tener ganas. Y realmente lo valoro, pero esas ganas tienen un bonus track. Track es el profesionalismo, lo que le podés dar a ese cliente que va a volver, que hay que conquistarlo para que vuelva. Y es esto. Así que muy bien, me encantó lo del domicilio. Sí que es positivo y sí que es conveniente, pero no es orden público. Ahí está, es positivo por la inmediatez y el costo cero de mira, ahí lo puse, fíjate vos. Costo cero, primero un costo cero, fíjate, una carta de cuento, ¿cuánto te sale? La inmediatez, señores. Y no tenés que tener una compu, tal vez con el celular, o no te llega acá el mail, por ahí hasta con un celular mínimo ya tenés la posibilidad de tener el mail.
Entonces, es muy importante. El artículo 2 sustituye. ¿Qué vamos a ver? Un juego vamos a hacer rápidamente. Algunas son de orden público, otras son imperativas, otras se refieren a habitacional, otro a comercial. Se animan a este juego. Ustedes mismos lo van a ir detectando a medida que ven la norma. Ya ven que el artículo 2 de la 551 modifica el 1196. Si el destino es habitacional, ya está. ¿Qué es esta? ¿A qué campo de aplicación? Habitacional. Cuando es habitacional es vivienda, no tardo más en eso, ya está clarísimo. La locacional, si el destino es habitacional, no puede requerirse del locatario orden público. Orden público. El pago de alquileres anticipados, mayores a un mes, depósito, un mes por cada año, ya fue. Es un mes, volvemos. Y para mí lo más novedoso es el depósito en garantía y su devolución. Para ustedes seguramente también. Yo no sé, en la vida real, ¿qué leo es algo de justicia extrema. Si yo hago un depósito al inicio de mi relación locativa, cuando me voy de la relación locativa, como si fuera una relación matrimonial, cuando me voy de la relación matrimonial, no me puedo ir con la misma lavarropa que compramos hace 25 años. Si yo la compré hace 10 años, me voy con la de 10 años, viejo, o me vas a dar la de 25 años atrás. No, espera un poquito. Esto es lo mismo. Ahora, esto es lo que yo interpreto, derecho, que es justicia absoluta. Se entrega ese depósito en garantía al valor del último mes pagado. Y ojo, otra cosa novedosa, ese depósito en garantía, como máximo puede ser un mes, también puede ser menos. Esto lo tendrán que ustedes, podrá ser menos. Y ojo, cuando se devuelva, también será en ese porcentaje. Si fue el 50% de ese primer mes locativo, cuando se restituye, ojo locatarios, es el 50% de ese último mes locativo. Genial, me encantó esta norma, no sé si tienen algún condimento más ustedes, pero es genial. No, el tipo de moneda. Sí, perdón. El tipo de moneda. El tipo de moneda, ¿qué me querés decir, Sebastián? No, que muchas veces se termina arreglando por ahí entre partes que se deje dólares. Que es posible, claro que se puede. Ahí seguro, Ale, en esa situación, en este caso que, como vos decís, que es de orden público con el destino vivienda. Sí. Si dejara un depósito en dólares, ¿sí? Vamos a suponer que el inquilino, no sé, deja un depósito en dólares. Que es cosa, no es plata, claro, no es dinero, es cosa. Por lo tanto, se devuelve la misma cosa. En el mismo porcentaje. ¿No te juega ahí el artículo 765 del código con el tema de la... Y lo que pasa es que como es cosa lo que entregas, es lo mismo que te entregue este reloj. Cuando yo me vaya, me das este reloj. Porque los dólares, la moneda extranjera no es dinero, no es moneda de cambio. ¿Se entiende? No es moneda, es una interpretación, señores. Tenemos que ver qué concepto trae. Yo creo que el depósito en dólares en un contrato de vivienda va a traer más trastorno y problemas que soluciones. Me parece que en esto otra vez vamos a la simpleza. La simpleza vivienda un mes. Sí, va 2 meses, pero si vas a decir, bueno, ¿cuánto es un mes? En este momento no sé cuánto está el dólar. La verdad, 140 se fue. 140, bueno, 140. Bueno, entonces vos decís, ponés $100, pero tenés que ver cuánto es tu canon locativo, ¿no? Ponele que sean 28.000 pesos el canon locativo. Y le ahí tenés, $200. Le diste $200. Uh-huh. Bueno, cuando me voy, ¿le das $200? Correcto. Correcto. No habría que haber ninguna. Ahora, lo meten. El tema de el que recibió dólares tiene el derecho, inclusive a recibir en pesos, o pagar en pesos. Lo que paga en dólares lo puede pagar en pesos, tranquilamente. Podría, sí, el derecho privado argentino lo dice. ¿No? Cancelación de deudas. La canceló en pesos argentinos. Ahora, si la canceló argentino, te dice local, no, viejo, ¿no te puede peso argentino? No, yo te di una cosa. Yo recomiendo lo siguiente. Si a mí me dan $200 en garantía, ¿qué haría yo? La cosificaría aún más. Lo pongo expresamente y le pongo la numeración. Está bueno. Porque cuando yo numero, señores, derechamente deja de ser fungible ese dólar. Muy buena idea, muy bueno. ¡Qué genial! ¿No necesito un aplauso?
Sí, sí. Yo digo, ¿Qué pasó? si es cosa... Depósito y el billetito AB, numerito, pipipi. Claro. Ahora, vos, perdón, iba a decir una mala palabra, pero vos también como corredor inmobiliario te conviene tener el dólar, ojo, porque también lo circulás. Puede ser, quiero decir, como es fungible, estos 100 dólares lo gasto ahora, lo subo, ahora sale 140, qué sé yo, porque también te convertís en depositario de un 100 dólares que no sé, es dólares, es un reloj, No, porque está numerado. Pasa muchas veces una cosa, nosotros hay una realidad que nuestro primer cliente es el locador. En general el locatario puede ser alguien pasajero, después parece puede transformar en un cliente. Pero sigue siendo cliente, muy bien, sí, Seba, tenés dos sí. clientes. Son dos clientes, pero el locador es el que normalmente por ahí te puede dar varias propiedades en el caso que las tenga. En ese caso, lo que estás haciendo es cubrirlo de acuerdo a que tiene que ajustar al cabo de 3 años. Y al cabo de 3 años, ya en 2 años pasaba que había un desajuste, imagínate en 3 años. En este caso también lo cubrís en cierta manera porque tiene que devolver esa cosa, A mí me parece. esos 200, 300 dólares. Entonces de esa manera no ajusta nada. Y el locatario capaz que se capitaliza, como pasa acá y en para el Argentina. locatario, claro, o no, viste que acá no se sabe, pero no se pierde. cosifica. Perdón, Diego, si yo te digo seguramente este reloj debe salir 200 dólares, puede salir, ponele 100 dólares, creo que sí, yo te lo doy. ¿Vos lo recibirías en garantía o recibirías 100 dólares? 100 dólares, obvio. Lo va a recibir. Ahora, lo cosificás con la numeración y toda la identificación y lo convertís en un reloj. Pero va a ser mejor aceptado. Es una idea de las que vamos tirando. Creo que en el andar vamos a ir descubriendo más. El artículo 1196, la locación habitacional. Si el destino es habitacional, no puede requerirse el locatario. Bueno, ahí ya está. No solo para la locación de destino. Acá. Esta norma rige otra característica, con el tema del comercio, porque en el comercio el valor llave es fundamental. ¿O no les preguntan a ustedes esto? ¿Qué pasa con los requisitos estos cuando no es habitacional? Porque esto es para lo habitacional. Lo comercial rige por otro camino, tiene otros requisitos. Hay otros riesgos. Es habitacional el 1196. Respecto al régimen anterior, también está dada por la obligación del local de devolverlo. Esto dijimos, ya lo hablamos. 3. Plazo mínimo. Otra locura lo del plazo. Volvemos a retocar el plazo. Fíjense en Latinoamérica nomás. Lo decíamos la otra vez, Diego, ¿te acuerdas en la charla? Sí. Que hay lugar, Paraguay, no sé, Uruguay. Tienen Uruguay. Paraguay, Uruguay. Claro, tienen lo que se llama plazos elásticos, lapsos, porque benefician a las dos partes. El plazo inmutable, no podemos los argentinos dejar de ser inmutables, solemnes y únicos. Esa es la regla del argentino. El argentino, cara para afuera, el argentino del derecho privado, ¿no? Quiero decir, el argentino sujeto de derecho privado es único, inmutable y solemne. De la boca, de la cara jurídica para afuera. Adentro somos mutables, podemos tener varias formas, y no respondemos a principios propios o únicos. Obviamente que ya se están imaginando a qué me refiero. Ahora, para afuera somos inmutables, únicos, esto del poliamor, olvídate, conmigo no, qué sé yo. Somos tan pacatos en eso, pero no se ve solo en el derecho familiar, sino también se ve en esto. ¿Por qué se tiene que meter en el año pétreo, en el plazo pétreo, cuando el plazo sería una variable? Ustedes, en la definición del 957, si ustedes ven la definición del 957, tiene algo muy bueno y tiene algo raro. Un dato, yo no sé si lo pudieron hablar o lo pudieron analizar. En la definición del 957 nos dice que el contrato, del 1187, digo, 957 es la definición de contrato, del 1187. La definición del contrato de locación, hay contrato de locación si una parte se obliga a otorgar a otra el uso y goce
temporario de una cosa que no estaba en el viejo código, no hablaba de lo temporario. No hablaba de lo temporario. Es un contrato de duración o de cumplimiento de prestaciones en el tiempo, pero lo ponen al tiempo como elemento esencial. Está como elemento esencial, pero no por eso le tenemos que pautar, tasar. El tiempo puede ser un elemento esencial y lo considero, pero no necesariamente tasado. Para ir con el derecho comparado, ¿no? Que les va muy bien además. En Paraguay, Uruguay, ¿tienen problema con el tema de los plazos? No, porque justamente es un elemento de conveniencia, ¿eh? Pero bueno, pareciera ser que esta ley, cuando ven las noticias ustedes, todo es el cambio del plazo, ¿no? Encima es orden público, ahí sí. Excepciones al plazo mínimo, esto, porque encontrábamos la vuelta cuál es la excepción, y ahí está, el contrato de 3 meses, consecutivamente realizar otro de 3 meses, bueno, pará, ahí ya te estás yendo y tenés que acogerte al plazo mínimo de 3 años. Entonces, ahí está la normativa que modifica la excepción al plazo mínimo legal. Perdón, y yo agregué esto por mala nomás, pero no me va a dar el tiempo, el tema de qué oportunidad que se perdió la 27.551, señores, nosotros, ustedes tendrían mucho más laburo, la industria marplatense, una de las industrias que no está eficazmente llevada a primer nivel, que es la empresa turística y la industria turística, ¿por qué no se regula? Dígame, ¿por qué no le encuentro en el mundo del derecho la explicación de por qué no se regula el contrato de hospedaje? ¿Por qué no se regula el contrato de hotelería? ¿Por qué se sigue refiriendo al contrato de hospedaje hotelería como depósito necesario? ¿Por qué la 27.551 en el año 2020 no incorpora un contrato que se llama contrato de hotelería? ¿Cuál es la explicación? Debe haber una razón, y muy fuerte, que obviamente desconozco porque no tengo conocimiento de las políticas legislativas en ese sentido. Pero bueno, lo dejé ahí picando, que era una oportunidad. Obligaciones del locador, conservar la aptitud. ¿Por qué lo marco esto? Otra vez por esto, porque no vamos a leer toda la norma, ¿no? Conservar la cosa con aptitud para el uso goce convenido, por supuesto. El locatario debe intimar al locador para que realice los gastos, y si no lo hace él, lo hago yo, listo, no pasa nada. El tema son las notificaciones. Fíjese, no podrá ser inferior, dice, el locatario debe intimar al locador para que realice esos gastos, adaptar la cosa para que sea apta para el uso y goce convenido. El locatario, para las reparaciones, debe intimar al locador para que revise las mismas dentro de un plazo que no podrá ser inferior a 10 días. ¿Qué mejor que mandarle un mail? Lo que decía Diego. Contados a partir de la recepción de la intimación, cumplido el cual podrá procederse en la forma indicada en el párrafo precedente. Fíjense el párrafo precedente. En todos los casos, qué grave esto, chicos, esto va a ser judicializado. En todos los casos, la notificación remitida al domicilio denunciado por el locador en el contrato se tendrá por válida aún si el locador se negare a recibirla o no pudiese perfeccionarse por motivos imputables al mismo. Este párrafo está en varios artículos de la ley, ¿se dieron cuenta? Este párrafo se niega aún, la que está en el contrato es la que vale. Sea la electrónica, sea la legal, sea la real. Ahora, el locador se niega a recibir, está notificado. Ahora, tengo que tener fehaciente prueba de eso, ¿eh? No puede perfeccionarse por motivos imputables al mismo, es decir, no puede hacerse porque el locador hace estrategias para no notificarse, también debe de ser demostrado por el locatario. Todo esto son cuestiones de hecho que va a traer cola, ¿no? Esta disposición también es de orden público, en caso de negativo o silencio, bueno, ahí está. Ya lo dijimos. En todos los casos, la notificación remitida al domicilio denunciado por el locador en el contrato se tendrá por válida. Y hay una pregunta que me hago. Habrá que aclarar en el contrato quién determina y cómo juega el artículo 75. En realidad me adelanté un poco a esto de, si yo estoy de acuerdo en que vaya el domicilio electrónico, pero el locatario no. O al revés, el locatario sí, el locador no. Ya no hay una cuita ahí, ya no hay un conflicto. Hay que verlo. Porque yo le digo, si mi papá es el locador, Diego, mi papá de 80 años, no le va a servir, él no lee los mails. Él quiere la carta al papel. Por eso, Ale, yo te digo, los primeros contratos que estamos haciendo, recién arrancamos con esta ley,
por lo menos a nivel personal, lo que he instrumentado es el WhatsApp. ¿Por qué? Más que nada en esa notificación de las 24 horas, y quiero sí aprovecharte a vos en este tema, que es una de las preguntas que nos hacen los colegas, muchos colegas y también los clientes, a ver si en eso coincidimos. ¿Cómo diferenciar lo que es una reparación urgente que tiene 24 horas, y en 24 horas si no habilita al inquilino a ir, resolverlo, factura y venir y descontar del alquiler, traer las facturitas y descontar, para diferenciarlo de lo otro, el plazo de los 10 días, las reparaciones no urgentes? Un problema que se viene, Diego. Primero, se crea la compensación. Se crea la figura de la compensación. Ahora, está en el arbitrio del locatario, el arbitrio del locatario decir que es gravísima, urgente. Claro. Está en el arbitrio del locatario, porque cuando el locador le dije, no, esta no es de las que yo podría compensar, va a generar conflictos. Diego, en la práctica que vos decías de nosotros, del rol nuestro como profesionales inmobiliarios, estando en contacto con los dos, yo trato de que el propietario por lo menos comprenda, cuando se lee el contrato, que el tema urgente tiene que ver con el uso y goce. Es decir, la locación tiene un uso y goce, entonces lo que yo digo es, si el inquilino no tiene agua caliente está en problema, si el inquilino no se puede calefaccionar está en problema, si al inquilino le sale una humedad, de golpe una de estas lluvias y bueno, esa reparación puede llevar un tiempo que va a llevar traer el techista, modificar una humedad, pero me parece que lo que es urgente tiene más que ver con eso, cuando se frustra el uso y goce de ese inquilino. Sí, sí. Justamente el uso y goce que está en el 1203. El uso y goce es mantener al locatario en el uso y goce pacífico de la cosa sigue siendo la regla máxima, y ahí aplicás la lógica. Por eso aplicás la lógica de que hay reparaciones que sí o sí tienen esta característica y van a poder ser, en el caso que el locatario las arregle, compensadas porque la ley lo habilita ahora. Pero trae muchas consecuencias, el tema de la notificación y el tema de las consecuencias, que si el locador se silencia o no responde, bueno, hasta puede rescindir el contrato, pedir daños y perjuicios. Sebastián, me decías. No, el tema de la notificación, si ponemos como electrónica la vía, puede pasar eso, que el locatario considere que algo es urgente como para hacerlo, lo notifica vía electrónica, pero si el locador no tiene la asiduidad de ver los correos electrónicos, el locatario lo toma como ese silencio. Como silencio, por eso... Algo como para, bueno, que lo va a hacer. Después tal vez le presente un presupuesto que esté inflado, por ejemplo. Por eso, señores profesionales, están en la etapa de enseñanza. Ustedes son los que van por ejemplo, si yo puedo hoy, juez, notificarte tu divorcio por medio de WhatsApp o por medios telemáticos, porque hace la practicidad. ¿Saben lo que la primera notificación telemática que hice fue a Sebastián Saracíbar de que aumenté su cuota alimentaria? Él estaba pagando, es mentira, señores, ejemplo. Él estaba pagando 7.000 pesos todos los meses. Una mañana, escuchen esta que genial, una mañana creo que eran las 10:30 de la mañana, el Sebastián se iba a tomar mate, estaba en cuarentena, estaba en pantufla, haciendo teletrabajo, los pibes los cuidaba la exmujer, no le tocaba a él esta semana. Estaba feliz en su casa, qué lindo, estoy hasta ahorrando, che, porque como tengo la adolescente esta que se la pasaba comprando ropa y yéndose los sábados a bailar, ahora con la cuarentena la tengo encerrada la mina, así que no gasto nada. No la voy a buscar, no hago de remis, no le compro la remerita, no gasto en los tragos, no hago la previa. Los padres de adolescentes estamos felices con la cuarentena, ¿o no? Salvo Sebastián. A las 10 de la mañana, Sebastián pronto a hacerse un mate, suena su teléfono, número desconocido, pero como es tan atento el pibe, atiende. Y no era una llamada, era una videollamada. Y aparece esta carita que le dice, ¿cómo le va, Sebastián? El hombre me dice, ¿quién es usted? Por Dios, me asusté. Yo soy la jueza suya, ¿se acuerda, Sebastián? La jueza de los alimentos, porque se lo tuve que fijar. Ah, sí, estoy cumpliendo, a rajatablas. Porque ella no me va a agarrar más. A rajatablas le cumplo 7.000 pesos todos los meses. Bueno, Sebastián, a partir de ahora, esto está grabándose, usted tiene que pagar 14. Hasta luego, chau, pum, apagué. Le notifiqué que va a pagar 14.000 pesos de alimento. ¿Se acuerda, Sebastián, este pensamiento que usted tenía? ¿Cómo estoy ahorrando? Bueno, ese ahorro, mi amor, ahora lo utiliza para pagar el aumento de los alimentos provisorios.
¿Los puede apelar? Por supuesto que sí. Pero fíjense, si yo puedo notificar como juez, está muy grosero el ejemplo, pero de hecho pasó en la vida real, no fue de 7.000 a 14.000, pero fue de 7.000 a 8.000 o 10.000. Y eso descolocó a este hombre. El hombre dijo, bueno, pero ¿cuándo tengo que cumplir? Y bueno, hoy está notificado, tiene 5 días para depositar en la cuenta que usted deposita siempre. Ah, bueno, pero bueno, pero mi madre tiene cáncer. Bueno, tuve 40 minutos porque el hombre tuvo que hacer terapia. Entonces, el telemático está, pero también tiene su problemática, ¿no? Pero sí, yo coincido que ustedes le van a buscar la vuelta y a un año de esta ley le pido a Sebastián y a Diego que se comprometan conmigo si estoy activa, sí. que me inviten para ver cómo maduró esta ley. Al año, ¿te parece, Rosario, que es la única que tengo que me da la cara, pobre Rosario Beatriz, perdóname? A un año nos volvemos a encontrar y vemos qué pasó con esta normativa, llegando casi a las 8 de la noche. Por eso voy rápido para marcar algo, esto, lo de la rescisión. Este artículo, al igual que el original 1203, habla de rescindir. Los contratos se rescinden, pero ustedes van a ver que a lo largo del análisis del Código Civil y Comercial y de la 2751, aparece como palabras sinónimas o efectos de conclusión del contrato sinónimas, rescisión y resolución. Sí. ¿Cuántas veces han fallado en algún examen o lo hemos estudiado? ¿Se acuerdan cuando estudiábamos esto era para adelante? Ex nunc estum, ex nunc estum, ex nunc estum. Ese término latino que nadie lo entiende era para atrás, efectos para el pasado o efectos hacia el futuro. Cuando el contrato de locación se extingue por cualquiera de las causas, lo que se produce es una rescisión contractual, tal cual como lo dice el 1203, es una rescisión, se extingue hacia el futuro. Y siempre digo lo mismo, y como regla básica, pobre Sebastián ya estará harto, y quien haya sido mi alumno también, otra vez va a decir lo mismo, pero la rescisión, la locación se impone como método o como herramienta de extinción exclusivamente la rescisión. No podemos hablar de resolución en la locación. ¿Por qué no podemos hablar? Y esto me resulta raro que en el código que estaba Lorenzetti como director de la obra, Lorenzetti que es especialista en contratos, no pudiera haber corregido, porque obviamente no es él dirigió la obra, ¿no? No pudo haber modificado esto de la rescisión anticipada, pero la resolución, ahora vamos a ver que en algunos artículos habla de resolución, en el código también. ¿Por qué la locación no se puede resolver? ¿Por qué es mala palabra el término extinción del contrato por resolución en materia locativa? Es tal cual como en la donación, revocar. Las donaciones se revocan, no se resuelven ni se rescinden. Es norma aplicable porque la revocación implica dejar extinguir un contrato por voluntad unilateral. Solamente el que donó puede revocar. Como cuando estás trabajando y el único modo extintivo en tu relación laboral es renunciar. No decís rescindo el contrato laboral. Generalmente decís renunciar. Rescindís el contrato laboral cuando es un contrato de actividad, cuando es un contrato de servicio, cuando sos el profesor de gimnasia, sos el profesor de inglés, sos la profesora de lengua, ahí rescindís tu contrato. O sos un artista, ¿no? Rescindís tu contrato. Esta señora coronel con la Denise Dumas, que se están peleando a lo loco, rescinde su contrato. Renunció o rescinde el contrato, depende cómo sea, si es un contrato de servicio o si es un contrato laboral en relación de dependencia. Esto es lo mismo en el contrato de locación, la forma extintiva lógica, normativa que aprendimos desde la hora cero es la rescisión. ¿Por qué? Porque los efectos extintivos se producen hacia el futuro. No podemos ir para atrás en la locación. Y si nosotros resolvemos, implica volver las cosas a su estado original. Perdón, si yo hace 5 años estoy alquilándole el departamento, no voy hacia el pasado, yo rescindo para adelante. Las prestaciones que se hubieran cumplido, ¿cómo quedan? Firmes. Bueno, ¿querés continuar vos, Diego, con algo? No, me parece que estaba bueno lo que estaba marcando, porque creo que esa es una confusión que también tenemos. Yo le quería preguntar a ella, casualmente, de este tema de la rescisión, porque ahí cuando habla del Código Civil, el 1219 y el 1220,
hablan de la resolución del contrato, es decir, poder también nosotros diferenciar lo que es un derecho que la ley le da al inquilino, y solamente al inquilino para rescindir el contrato, y esta diferencia de estos dos artículos, ¿no? Del 1219 y el 1220, que hablan de la resolución imputable, por un lado, al inquilino, y una resolución imputable al locador. Es decir, que ahí hay otra vía. Si por ahí... Si por ahí hay alguna otra consulta de alguno, aprovechemos este momento ahí en el chat para poder ponerla. Ahora nos vemos la cara. Lo que pasa cuando está el PowerPoint no nos vemos la cara ninguno. Ese es el problema. Claro, está el Power y no va a haber nada más que la vea a Rosario. Rosario, te agarró, ¿eh? Quedaste ahí. Somos ejemplo para todo, ¿eh? Para todo estamos nosotros de ejemplo. El que está complicado, Sebastián, con los alimentos, que te llame, que te pida más alimentos de golpe. Ahí la veo a Vero. Hola, Vero. Te estoy viendo, Verito, por ahí. Hablaba del hospedaje. Ahí sabés vos de eso, de contrato de hospedaje. ¿Puedes entrar? De temporada. Bien. A ver, ¿qué autorizar? Ahí veo alguno. La veo a Andreita Pomares también, por ahí. Estás a oscuras, Andrea. Sí. Bien. Bueno, Carovino está muy serio. Veo a te Carovino también por ahí muy serio. Es complicado lo de los dólares. Voy a dejar, porque ahí hablaban en el chat. Yo considero como ustedes que poner un depósito en dólares en un contrato de vivienda para hacer macana, para problema, y no sirve para nada. A mí me parece que en la vivienda hay que hacerlo lo más sencillo posible con esta ley. O sea, con todo lo que estamos escuchando, en vivienda el inquilino tiene que poner un mes en pesos de depósito y no complicarnos, porque como ponían también ahí en las preguntas, yo creo que en la práctica cuando se va el inquilino y hay que descontar, este país no se sabe, mañana te cambiaron las leyes, mañana te devuelve el depósito a valor de 75, que vale el peso. Me parece que la idea de poner depósitos en dólares en los contratos de vivienda es complicarnos. Para mí en esto uno tiene que tratar de hacer lo más sencillo el contrato de la vivienda, y a pesar de que por ahí nos pasa, hoy por ejemplo a mí me pasó con una clienta de muchos años que me dijo, mirá, me arreglé, te voy a mandar porque el inquilino, y quedamos en que vamos a hacer semestralmente un 15%. Y dije, no lo podés hacer, porque no es legal el contrato. Bueno, no, pero yo me puse, y si no es legal, estamos a veces con conflictos así, y lo que digo es un poco lo que decía recién Alejandra también, aprovechemos nosotros esta oportunidad que tenemos para el rol profesional nosotros. Que los clientes no hagan que agarramos a hacer cualquier cosa. A mí hoy me planteó esto una mujer de muchos años, de muchos alquileres, diciéndome, igual yo quiero hacer el contrato así. Tampoco nos vayamos de lo que Ale nos decía, de lo que es orden público. Tampoco hagamos contratos ilegales los martilleros. La veo clara ya. Ahí estamos, Ale. sí. Ahí está. Ale, bien, Diego ahí. Ya estaba pensando mal de Diego y de Sebastián. ¿Me escuchan? Sí, ahí estamos. Ya pensaba mal de Diego y Sebastián, que me habían cortado el chorro, como mencionó en la otra reunión. Gracias, doctora, ¡pum! De repente desaparecí. Pero no, acá volví y yo digo, era la mano negra de Carlos, que estábamos haciendo un ejemplo, Carlos Zaffaroni, ahí estábamos, y creo que me cortó los cables para que no termine el ejemplo. ¿No, Carlos? Muy bien, prometido, entonces. Igual Sebastián me dijo en off que tenemos poco tiempo ya para ir cerrando, pero la verdad que Carlos me devuelva todo lo que yo le di en el contrato de alquiler, por supuesto que es posible, es dinero, pero ¿cómo le devuelvo 5 años de mi vida? ¿Cómo le devuelvo esos 5 años que viví? Otra vez traduciendo en dinero. Entonces sería un cambio de dinero. Por eso la resolución no es posible. Es rescisión. Ale, te hago una pregunta ahí, que la dejé planteada cuando vos justo se cortó. Cuando el código nos habla en 1219 y el 1220, en esos casos nos está hablando de resolución, imputable al locatario o imputable al locador. Es decir,
cuando se dan ciertas situaciones donde se resuelve el contrato de una forma distinta de ese derecho a rescindir. Ahí está, ¿ves cómo no, pero utilizan el término por causas imputables al locador o locatario, siempre la causal es rescisión. Bien. Porque la rescisión hoy en el nuevo código es legal o convencional o unilateral o consensual. Nos ponemos de acuerdo y lo que se llama el distracto, disolvemos nuestro contrato. La palabra contrato es uno con otro, tener un trato, ¿no? Contrato. Bien. También podemos tener un distracto, es decir, ponernos de acuerdo y dejarlo sin efecto. Distracto, contrato, son antónimos. Ahora, ese distracto nos podemos poner de acuerdo, lo podemos hacer de manera legal para dejar extinguir el contrato o por alguna causal, pero siempre es rescisión. Por eso la rescisión hoy, por eso me llama la atención, ¿por qué ponen la resolución anticipada cuando en realidad estamos hablando de rescisión anticipada, que sigue siendo vigente? Para terminar, quería hablar de esas dos normas que hablaron, pero creo que en el transcurso de la charla se habló de la renovación, y que no nos olvidemos, Diego lo dijo un poco al pasar, que no nos olvidemos que esto es un contrato, es un acuerdo de voluntades destinado a arreglar derechos de contenido patrimonial para crear, modificar, transferir, extinguir obligaciones, y que los 4 pilares de ese contrato, con esta ley sí, pero como contrato originario, es un acto jurídico bilateral entre vivos, no formal, de contenido patrimonial, y que está sustentado sobre la base del consensualismo, el acuerdo, la autonomía de la voluntad, la libertad, el efecto relativo solo entre partes y no podemos perjudicar a terceros, y obviamente la fuerza vinculante. Los contratos nacen para ser cumplidos. Si tenemos en claro los profesionales que esas 4 reglas, esas 4 patas, consensualismo, autonomía de la voluntad, efecto relativo y fuerza vinculante, sostienen nuestro contrato, y bueno, se va a ir modificando, pero la base son esos 4 pilares contractuales que están en el 957 al 960. Un ejemplo de eso es este artículo, el artículo 10, que habla de la renovación del contrato, pero no lo podemos estudiar solos, y esto da para otra charla que seguramente Seba y Diego dice, ya lo vamos a hacer, en off se están mandando mensajes y dicen, cortala al obligado, pero en realidad no analicen solo el artículo 10, queridos compañeros, el 1221 bis que crea la renovación, una figura tan novedosa, la deben estudiar con el 957, el 958, se lo puse toda en la pantalla, está ahí anotada, el 9 es la buena fe, y me animé a poner todas las características de la buena fe, porque no podemos olvidarnos, como bien decía Diego, sí, una clienta de fierro, divina, pero quiere ir contra una norma de orden público, y ahí ustedes se deben correr, o la tienen que buscarle la vuelta para que ese contrato, si van a estar como profesionales interviniendo, sea legal, porque la buena fe sigue existiendo. Entonces yo diría que este cartel, esta plantilla de este PowerPoint, querido Carlos, Natalia la veo ahí, divina, este cartel lo tienen que tener en su oficina, atrás de los carteles de la Natalia, ahí con ese hermoso color morado que tiene su oficina. Natalia, lo pones en grande y pones, ojo, acá se trabaja con principios de buena fe, la buena fe del deudor y del acreedor, la buena fe en los contratos, la buena fe que no solamente tiene que estar en la celebración café que se en la oficina, ahí también hay buena fe, en el caminito, en el íter de la contratación. Fíjense, varios artículos hablan de la buena fe y se los puse a todos, con todos los detalles, pero además les puse la función de la buena fe, porque esta es lo que nos nutre y nos hace buenos profesionales. ¿Qué decirles? Ir al final, había preparado bueno, me había ido un poquito del 320, obviamente que me parece que merece otra reunión, se la dejo picando a Diego y a Sebi, de cómo funciona el 320 hasta septiembre, cómo es limitativo en alguna parte de la voluntad y se entromete en la voluntad de las partes, pero hay un montón de normativa, de derechos humanos que habilitan a ese DNU, pero esta también limita ese poder absoluto que tiene el gobierno nacional a través del DNU con la 27541. Ahí se la puse, fíjense, y no está genial, miren el bicho que está ahí, lo hice genial, si estamos viendo. Carlos, ¿qué te parece? Mirate ese PowerPoint, por Dios. Impresionante. Antes de dormir lo volvés a ver, si ahora ya se lo estoy mandando por mail al Diego, y lo miran esta noche con detenimiento. Es
esa ley 27.541, que en diciembre, por eso digo, tenía la bola de cristal, 23 de diciembre, era 23 de diciembre nomás, del 2019, una ley de solidaridad social reactiva, productiva en el marco de la emergencia pública, pumba, qué título, y a partir de eso, más las 320, bueno, estamos así. Pero tiene, ahí pongo la obligación y tiene límites. Todas estas plantillas, que se las paso rápido, tienen que ver con el tema de la limitación o la intromisión del Estado, lo que siempre se prohibió en las contrataciones privadas. La pregunta final es, ¿continuará? ¿Continuará esa intromisión, esa prórroga de plazos constantes, esa intromisión del artículo 13? ¿Continuará? El artículo 14, el presente decreto es de orden público, ¿continuará a pesar de que se haya ido nuestro COVID? Bueno, se las dejo picando. Muchas gracias. Gracias. Ale, querida, yo quiero de verdad agradecerte, pero quiero aprovecharte unos minutos más, si me los das. Dame unos minutos para sacarnos algunos temas puntuales de la ley. Cuando habla la ley, que lo hablamos también del fundamento, yo considero como vos de cómo nace esta ley, se toca el tema de expensa. O sea, por un lado, fíjate qué hace. Para vivienda, marca muy puntualmente también el tema de expensa. Pero también habla de los impuestos. Es decir, yo entiendo hoy esta ley que en el caso de tanto municipal, de rentas, y del tema expensas, en ese caso estaría afectando, yo por lo menos lo que leo de la ley, lo está afectando a los contratos en general, ¿no? Y habla de este concepto en las expensas. Fíjate que la misma ley dice, sean ordinarias, comunes... Sean ordinarias o extraordinarias, sí, exacto. Llámenla como la llamen, pero eso es un grave problema porque es un vacío legal, porque te lo deja a vos, llámenla como la llamen. Bien. El otro tema, la consignación. Cuando el propietario no te acepta el canon locativo, o el famoso tema de la llave. ¿Cuántas veces se daban situaciones que el inquilino te quiere entregar la llave y te quiere entregar la llave? Esto también es un cambio. Te mete la judicialización derecha. Claro. Con costa y cargo al locador, en esos dos casos. Con costa y cargo, pero fíjate, una ley que tiene un título que dice no judicialicen, de alguna manera, en este caso, en la consignación hay judicialización derecha. Y la única forma, para poder exigir derechos, el locatario sí o sí tiene que pagar el canon locativo y consignarlo, si no, no va a poder exigir derechos. Y también tiene que depositar la llave, por supuesto. Bien. Hay una palabra, perdón, y hay una palabra, haceme otra pregunta si quieres, pero ahí lo marqué. No, lo último era tu impresión de tanto conocimiento del derecho, del contrato, en tu docencia y también en tu rol, si bien el rol tuyo de juez está más al tema de familia, el derecho de familia, pero ¿qué opinás de esto? Que también es todo un tema, que una ley, que una reforma, como vos llamás, mejor del código, que de golpe en este anexo agrega esta inscripción de los contratos, no solamente los nuevos, sino habla también de los vigentes, y lo mete al juez acá, que antes del traslado de la demanda debe informar a FIP. ¿Cómo ves todo eso en el plano judicial? Mal, porque nosotros no somos recaudadores, señores. No somos recaudadores. El juez tiene que estar, a través de la sana crítica, analizar un conflicto, no agrandar el conflicto. Eduardo Vázquez Trujillo, quiero estar en la casa de él y tomarme un whisky. Escúchenme, Eduardo, el juez no es... Ay, no, lo amo. Es agua, pero bueno, yo ya corto con ustedes y me tomo whisky, listo, ya está, ya lo dije. Totalmente, estaba en eso. Escúchenme, después hacemos la fiesta, pero que no sea virtual, Diego. Con todos los que participaron, no coincido. El juez no es un agente de retención, no es, vamos a decirlo vulgarmente, no es un buchón. Con los contratos que no, los anteriores a la ley. Los contratos anteriores a la ley entran en conflicto judicial. ¿Qué hace el juez? Antes de llamar a las partes con el artículo 34, a una audiencia conciliatoria, porque ahora todo es por el principio de inmediación, los jueces tenemos esta obligación de tomar contacto con las partes. Pero antes de tomar contacto con las partes, voy a tomar contacto con la FIP. No te recibo si no le notifico a la FIP de este contrato que celebraste en el 2018 cuando la ley no estaba.
es muy grave. Agradezco la pregunta y digo, los jueces no somos agentes de retención, somos una herramienta pacificadora de los conflictos. Qué buen cierre. Sí, Seba, Muy bien. ¿alguna? No, por ahí, a ver, revisar un poco la pregunta de los chicos, por ejemplo, si se prorroga el... No, pará, antes que me olvide, sí. que es importante para todos, Seba. Lo otro, Ale, cuando acá la ley... Voy a hacer una aclaración, Diego, que todos me llaman Clara y Alejandra. Mis nombres son Clara, Alejandra, obligado. Me llaman Alejandra, me llaman Ale, me llaman Clara y me llaman de formas que no voy a decirlas ahora porque cumplo una función un poco complicada. Esas no las voy a decir. Me pueden decir Clara, me pueden decir Ale, la mayoría me dice Ale. Me pueden decir obligado, pero las otras no me las digan. Sí, detalle importante para los contratos. Acá la ley, al crear este índice de actualización de vivienda, lo primero que hizo fue derogar aquella famosa del año 90 y pico ley de convertibilidad, creo que eran Sí. los contratos comerciales. Ahí sí No. lo deja librado al principio de la autonomía, tanto el locador. No coincido. No se aplica el tema de la indexación en las habitacionales, pero en los comerciales sí. No dice nada, por lo tanto, para respecto a los comerciales se aplica la normativa. Es mi interpretación. ¿Cómo que se aplica? ¿En qué sentido la normativa en un contrato comercial? De la convertibilidad. Yo creo entender eso. Fíjate que lo deroga, cuando habla de los ajustes, lo primero que hace... Decime el artículo. Termina, de los ajustes, en el título segundo. El 14 dice, los ajustes, contrato de locación, cualquiera sea su destino, ahí está hablando de los dos, cualquiera sea su destino. Están exceptuado lo dispuesto en el artículo 7 y 10, exacto, perdón, de la 23.928, exacto, perdón, sí. Y después, ¿qué hace? Automáticamente sí crea este índice que yo entiendo acá que sí es de orden público para los contratos de vivienda. En el segundo párrafo, exacto. Claro, pero a los comerciales los dejás librados. Los deja a la libre de las partes, autonomía de la voluntad. Totalmente. Sí. Yo aumentos los hago 15 semestral o como se acuerden de las partes. En la práctica, que esto está bueno, que a veces te sirve a vos, Ale, como la práctica nuestra, se están usando semestralmente un ajuste del 15, 16, 17, es lo que hoy... Queda a la facultad de las partes en el comercial. Lo acotan en lo habitacional, pero en lo comercial no. Está bien. Perfecto. Total. Bien. Bueno. Lleva vos. A ver, una pregunta de los chicos, bueno, alguno que decía... Primero, una pregunta, lo que podemos hacer, Sebastián, respondo una pregunta más, y si ustedes me permiten, después prometo a Sebastián y a Diego que si me pasan el paper de las preguntas, yo las contesto y les paso encima el PowerPoint, para no dilatar tanto en el tiempo. Está bien. Bueno, una sola pregunta, más allá de todos los agradecimientos. Si se prorroga el DNU, el 320, esto lo consultaba Fernando Carovino. Fernando, sí, bueno, viste el final del Power. ¿Continuará esto? Fíjate ahí, continuará, justo pensaba eso. No sé si me fui ahí. ¿Me ven? Sí. El final, justo la pregunta que me hace Fernando es esta que hago acá. Yo me la preguntaba cuando... ¿Qué pasa con las prorrogarán? ¿Seguirán? El bicho no sé si seguirá afectando también las contrataciones, se prorrogará más allá de septiembre. La verdad que es hacer futurología y no sé, la verdad que no sé. No se sabe si lo van a prorrogar. Sí. No tengo esa información, soy una más. No, la información está ya en el Senado, se ha elevado al Senado la posibilidad de prorrogar el famoso DNU al 31 de marzo. Hasta marzo, sí. En marzo del 2021. 2021. Sí. Claro. Lo cual es una locura, ¿verdad? Pero ya es lo que dijimos hoy, Diego. Sí. Las partes son más inteligentes que las normativas aplicables. Sin duda. Me parece que sí, por eso los operadores tienen que ser, otra vez vuelvo a lo mismo, capacitarse,
tener este tipo de reuniones, intercambiar ideas, pero bueno, agradezco la predisposición, estar ahí. Vamos 2 horas y pico, chicos. No, Les la verdad te voy a agradezco. decir algo, Ale. Le voy a pedir a todos los que puedan ahora sí poner sus cámaras. Esto hasta ahora no lo habíamos hecho con Seba, pero como pudimos hacer el Zoom, la verdad que quiero que entre todos pongamos las cámaras y podamos brindarle de verdad un aplauso muy grande a Clara de 2 horas de darnos su tiempo, su conocimiento y su grandeza. Yo digo a veces, como habla ella, ojalá que este país pueda tener muchos, pero muchos, no solamente docentes, sino ojalá muchos jueces con esta generosidad, con esta humildad. Así que simplemente mis palabras, seguramente todos los 50 colegas que han estado todo el tiempo con vos. Gracias. Ya me agrandé, ¿saben cómo voy a llegar acá al living, no? Que están todos atados, están todos amaniatados hasta que yo termine. Aparecen y me dicen basta. Coincido con mi preopinante. Muy bien. Gracias a todos, gracias. Salud y oremos. Oremos y tomemos algo calentito. Sí. Chao. Gracias. Vale. Muchas gracias. Bueno, ya nos vamos a encontrar pronto, Diego, por ahí seguramente vamos a armar algo como que dijo Clara con respecto a este último tema. Al DNU, vamos a hacer una sobre el DNU. Un beso Te enorme. vamos a volver a llamar, Ale. Ale, para que sigamos compartiendo. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Diego. Gracias.